Hoy vamos a hablar de una sustancia natural que retiene el agua dentro de tu piel y lubrica tus rodillas. Con los años, tu cuerpo fabrica menos de ella. La piel se seca y ya sabemos lo que pasa con las articulaciones con el tiempo. Pero puedes ayudar a que tu cuerpo fabrique más. Y todo empieza en la cocina. Además, hablamos de algo que muchos toman en suplemento, de modo que te explico también cuál elegir, cómo tomarlo y sus riesgos. Hoy hablamos del ácido hialurónico. Tu cuerpo lo fabrica cada día y lo gasta cada día, pero lo renueva a una velocidad enorme. Buena parte del que tienes hoy será diferente dentro de unos días. Y puedes hacer algo ahora mismo, pellizcar la piel del dorso de tu mano, sujetarla un par de segundos y soltarla. Mira cuánto tiempo tarda en volver a su sitio. A los 30 años probablemente se estiraba sola, casi de golpe. A partir de los 50, para muchos, se queda un instante levantada, como una tela que ha perdido el planchado. Esto es la dermis reteniendo menos agua con los años. Y por eso esto se nota antes en el dorso de las manos, en el escote y en los párpados, que es donde la piel es más fina y donde antes se echa en falta el agua. Ahora, la parte que te ahorra dinero. En el plato no vas a encontrar ácido hialurónico ya hecho, pero sí hay alimentos que ayudan a producirlo. Entonces, para aumentar el ácido hialurónico, por un lado, sí, tenemos la comida, y por otro lado tenemos el bote, si decides comprarlo en suplemento, que después hablaremos de ello. Pero empecemos por la fábrica natural nuestra de ácido hialurónico. En esta fábrica, el magnesio sería el operario que enciende todas estas máquinas. Sin él, la línea de montaje que fabrica el hialurónico se queda parada. Y este es el tema. El magnesio es uno de esos minerales que la gente suele tener en déficit. Entonces, ¿dónde encuentras magnesio? En las legumbres, en las semillas de calabaza, las de girasol, en frutos secos, en las hojas verdes oscuras, en los cereales integrales y en el cacao puro. Todo esto lo puedes hacer hoy. Después, la vitamina C es el otro material imprescindible. Y aquí importa cómo la tomas. El tema es que sin vitamina C el colágeno no se forma bien, y el colágeno es la malla donde el ácido hialurónico se va a agarrar. Si esa malla está floja, el agua no se va a sostener. Entonces, conviene saber que la vitamina C se rompe con dos cosas, con calor y con tiempo. De modo que alimentos interesantes serían el pimiento rojo crudo en tiras, el kiwi, los cítricos, las fresas, el brócoli al vapor, digo al vapor y no hervido en agua, porque tiene que estar poco hecho, al dente. También el perejil fresco picado por encima al servir, que esto es muy rico en vitamina C, pero una vez ya es retirado del fuego. Después tenemos el zinc, que trabaja reparando esa malla y tiene un problema añadido con los años, que lo absorbemos peor. Entonces, más que comer menos, lo que ocurre es que se aprovecha menos. Legumbres, semillas de calabaza, otra vez, tempé, avena, frutos secos. Y falta la materia prima. Esta malla que estamos viendo se construye con aminoácidos, las piezas de las proteínas. A partir de los 60, la mayoría de la gente se queda corta de proteína sin darse cuenta. El apetito baja, se cena más ligero, picamos. Por eso la regla es sencilla y es fácil de recordar. Legumbres. Si puedes, legumbres en cada comida principal. Y la legumbre no son solo lentejas o alubias. También hablamos de derivados de la soja como el tofu. Y si quieres variar, puedes intercambiarlas de vez en cuando con frutos secos. Ahora, dos detalles que pueden dejarnos sin una parte de estos minerales en los alimentos que acabamos de comprar. El primero está en que las legumbres, los cereales y las semillas guardan sus minerales sujetos, agarrados, y el intestino no los suelta fácil. Entonces, aquí el remojo largo te puede ayudar. El germinado también, y la fermentación es la que mejor lo va a hacer. Por eso el pan de masa madre y el tempé te rinden más que el mismo grano cocido de cualquier manera. El segundo detalle ocurre en la mesa, y ocurre a diario. El té y el café tomados con la comida o muy pegados a la comida, hablamos de 10 minutos después de comer, se agarran sobre todo al hierro y también al zinc, y no los dejan pasar. Entonces, más que quitar el café y el té, lo que ayuda es separarlos más de la comida. Ya sé que esto es complicado, pero por lo menos separar el café media hora después de comer. Y aquí queda una creencia que ronda en redes sociales, que conviene desmontar. Hay quien busca las raíces pegajosas, como el boniato, el ñame o el konjac, convencido de que ese hilo baboso es el ácido hialurónico. En Japón hay una zona rural donde se comen estas raíces desde siempre, y de ahí nació la idea de que esta gente tenía la piel más joven por comerlas. Es una historia muy bonita, pero ese hilo, más que ácido hialurónico, es fibra y mucílago, que alimentan tu intestino, esto sí lo hacen, y también son espesantes de cualquier guiso. Entonces merece la pena comerlas por lo que sí nos aportan, pero no traen ese ácido hialurónico que a veces les atribuimos.
Ahora, podemos darle a la fábrica todos estos materiales y aún así ir perdiendo terreno, porque a veces el saboteador lo tenemos en el plato. Todos sabemos que cuando el azúcar sube de golpe en la sangre, no se queda quieto. Se pega a las fibras de colágeno y las suelda entre sí. Es como cuando un jersey de lana se apelmaza en la lavadora y ya nunca vuelve a sentarnos igual. Es una malla soldada que pierde elasticidad y sobre la malla rígida la piel retiene el ácido hialurónico y el agua mucho peor. Un pico aislado no hace daño, lo que pesa es la repetición, día tras día y año tras año. Pero esto no va de quitar el pan o la patata. Podemos reducir el pico de azúcar que generan cambiando el orden o la compañía. Por ejemplo, empiezas el plato con verduras y legumbres, todo lo que tenga fibra, y dejas el almidón, el arroz, el pan, la patata, para el final. Con esto consigues que el pico se aplane solo, sin tener que comer menos. Porque la fibra habrá hecho una red de seguridad para cuando entre el azúcar y no permitirá que pase de golpe a tu sangre. Después, todo lo entero en lugar de refinado. Pan integral, arroz integral, a poder ser. Después, también cuenta el fuego. Cuando la comida se tuesta y se seca a temperatura alta, se forman en la superficie estos compuestos pegajosos. Se llaman productos de glicación. Te hablo de la fritura, pero también de la plancha fuerte hasta que hay un dorado oscuro. El crujiente, el del horno agresivo. No te digo que elimines esto del todo, pero puedes dejarlo para el fin de semana. Y entre semana tratar de usar el vapor o el guiso. Con la edad, la sed nos avisa cada vez más tarde y a veces avisa poco. Y si bebes poco, el hialurónico trabaja con menos agua de la que sería capaz de sujetar. Piensa que tienes una sustancia en tu piel y en tus articulaciones que podría absorber muchas veces su peso en agua, pero no se la estamos dando. Y si tienes dudas del daño que está haciendo la glucosa a tu colágeno, puedes pedirle a tu médico que te mire la hemoglobina glicosilada. Ese análisis, más que un número de diabetes, es justo este proceso medido en tu sangre. El azúcar pegado a las proteínas. Es el espejo más barato que tienes de lo que está pasando a tu piel por dentro. Pero aún así, hay una caída, un declive, que los platos no pueden compensar por sí solos y que a partir de cierta edad tenemos que mirar sobre todo lo demás. Los estrógenos son los encargados de darle al botón de fabricar en la piel. Mientras están, la dermis fabrica hialurónico y fabrica colágeno a buen ritmo. Cuando caen, la orden deja de llegar. La piel se adelgaza y en los hombres esta bajada existe, pero es más lenta. Es sobre todo en las mujeres con la menopausia cuando aparece este bajón en poco tiempo. Y son especialmente críticos los primeros años tras la menopausia. Es una ventana de tiempo que tenemos ahí. Por eso, si estás dentro de estos primeros años, lo que hagas ahora vale el doble. Y a nivel de alimentos, lo más estudiado frente a esta caída se llaman isoflavonas. Y están en la soja. Son compuestos que se parecen tanto a los estrógenos que encajan en la misma clavija, en el mismo enchufe, aunque con mucha menos fuerza. De hecho, en mujeres después de la menopausia, cuando se ha medido, aparecen mejoras modestas en hidratación y en líneas finas. Aunque tampoco es que vayan a cambiar las arrugas del rostro por completo. Y aquí tenemos las clásicas, el tofu, el tempeh, el edamame, la soja texturizada, la bebida de soja sin azúcar añadido. Pero probablemente llevas años oyendo que la soja altera las hormonas. Pero ese miedo no se sostiene cuando se mira en personas, ni en mujeres ni en hombres. Y tiene un coste real. Quien evita la soja por esa alarma se queda sin una herramienta muy útil. Y a cambio no gana gran cosa. Ahora, la parte que explica por qué hay a personas a las que las isoflavonas no les funciona y a otras sí. Las isoflavonas de la soja no son la forma más activa que hay. Hay que transformarlas dentro del cuerpo. Y de eso se encargan ciertas bacterias del intestino. El tema es que no todo el mundo tiene estas bacterias. En Europa las tiene una minoría de la población. Y en Asia sí, bastante gente. Por eso la misma soja rinde distinto en dos personas de la misma casa. Aún así, pese a esta limitación, siempre te diré que mejor el alimento entero que el extracto concentrado de isoflavonas. El alimento te trae, además, proteína, magnesio y zinc, que es justo lo que la fábrica necesitaba. El extracto te trae la molécula sola, a dosis altas, y no está igual de estudiado. De hecho, conviene evitar los suplementos de isoflavonas en personas que han tenido un cáncer que responde a hormonas o que están en tratamiento hormonal. En este caso, siempre hay que consultar antes de tomar el extracto. En cambio, el alimento no se ha asociado a este riesgo. Pero la cápsula concentrada es otra cosa. Después tenemos otra semilla que juega en esta misma familia, el lino, que trae otro tipo de fitoestrógeno. Pero te lo entrega con una condición, debe estar molida, y molida en el momento. Una cucharada al día sobre la comida y ya está. Hasta aquí hemos hablado de la piel, pero el ácido hialurónico también vive en tus rodillas y en otras articulaciones. Y aquí las reglas son otras, porque el cartílago no tiene riego, ni una sola vena, ni una sola arteria. Es uno de los pocos tejidos del cuerpo que se alimenta sin sangre.
La córnea del ojo es otro de ellos. Entonces, el cartílago funciona como una esponja metida en un cubo de agua. Cuando pisas la esponja, suelta líquido. Y cuando sueltas, vuelve a chupar el líquido y con él es cuando entran los nutrientes. Ese líquido, el sinovial, es espeso y resbaladizo justo por el ácido hialurónico. Y solo se mueve si tú te mueves. Apretar y soltar, esa es la única bomba que tiene. Piensa la última vez que te levantaste del sofá después de una película larga. Los primeros pasos súper rígidos, la rodilla que no responde, o va a tirones, y casi a veces hasta cojeamos hasta la cocina. Y a los 5 minutos de andar, se va aflojando sola. Eso es la esponja empapándose otra vez. Entonces, más que un aviso de que te has roto algo, eso es lo que pasa cuando la articulación lleva 2 horas sin que nadie la mueva. Por eso, de aquí ya imaginarás cuál es la primera acción para fabricar más ácido hialurónico. Caminar. Caminar todos los días, moverte, aunque sea a ratos cortos. Y si puedes, hacer ejercicio más vigoroso. Sentarte y levantarte de una silla 10 veces seguidas, sin apoyar las manos. Cuando refuerzas el músculo, sujetas la articulación desde fuera y le quitas carga de dentro. Y cuando tenemos dolor, aquí hay un detalle que suele hacer que mucha gente pierda terreno. Y es la creencia que debemos esperar a no tener dolor para movernos. Se hace con toda la lógica del mundo. Duele, así que descanso. Pero si hablamos, por ejemplo, de artrosis, pasar mucho tiempo parado desnutre la articulación, porque esta esponja deja de bombear. De hecho, los estudios son muy claros con la artrosis. La actividad adaptada y bien hecha se asocia con menos dolor, no con más. Ahora, adaptada significa la que puedes aguantar, no la que machaca. Y hay otra cosa que podemos hacer, y es la que más efecto demostrado tiene sobre la rodilla. Y es la carga que lleva encima. Cada kilo que tenemos de más no pesa 1 kilo al andar. Se multiplica en cada paso, porque la rodilla soporta varias veces tu peso cada vez que apoyas. Por eso, cada kilo que perdamos es mejor salud para nuestras articulaciones y sobre todo para las rodillas. Entonces, sobre la cápsula de ácido hialurónico tomada por boca para la rodilla, te doy la expectativa real que puedes esperar. Cuando se ha medido, aparecen mejoras leves en el dolor y aparecen despacio, después de semanas, pero no reconstruye el cartílago. Ahora, esto también afecta a la piel. Vamos ya a lo que tienes, a ese bote que probablemente has comprado de ácido hialurónico o que planeas comprar. Y para esto primero tenemos que entender que son los sérums. Son imanes de agua. Lo que hacen, y lo único que hacen, es atraer agua hacia la capa más superficial de la piel. El tema es que es una molécula demasiado grande para bajar hasta la dermis, que es donde viven las células que fabrican el hialurónico. Ni la mejor crema del mercado llega hasta ahí. Y ahí está el problema. Un imán de agua necesita agua de la que tirar. Si lo aplicas sobre la piel seca, no va a haber agua en el ambiente, y menos si estás en casa con la calefacción puesta, en pleno invierno o en verano con el aire acondicionado dándote de frente. Entonces el sérum coge el agua de donde no hay, de tu propia piel, de las capas de abajo. Si te echas sérum sin hidratarte previamente, este sube tu propia piel a la superficie, y allí se evapora, y te deja más tirante que antes. Esto no lo pone en ninguna etiqueta, pero quizás te suene esta escena. Te aplicas el sérum por la mañana, delante del espejo, y notas la cara estupenda, fresca, tersa, agradecida. 2 horas después, a media mañana, sonríes o frunces el ceño y notas la piel tirante y áspera, como si llevaras una mascarilla. Por eso, importante, primero el sérum aplicarlo con la piel todavía húmeda, recién lavada, sin secarte del todo. Y si hablamos de toalla, un toque suave y nada más. Así, el imán tiene agua ahí mismo y no va a buscarla dentro de ti. Segunda, y es la que más se suele saltar, sellarlo de inmediato. Una crema por encima, o unas gotas de un aceite, después te dejaré un vídeo al final de este sobre aceites para la piel, mientras el sérum aún está húmedo. Esto pone una capa que no deja que el agua escape. Por eso de aquí sale lo más importante que decide lo que vas a comprar. Y es que el sérum solo no hidrata. Y la pieza barata, la crema, es la que acaba decidiendo si hidrata o no. Así que quizá no compense pagar por el frasco de hialurónico puro, creyendo que ese es el activo que rellena. Además, cuando el sérum funciona, lo que hace es difuminar las líneas finas. Esto es real, se ve y es temporal. Cuando la piel se seca, las líneas vuelven. ¿Y qué pasa con los sérums o cremas de ácido hialurónico de bajo peso molecular, que pueden penetrar más dentro en la epidermis, pero no son capaces de llegar a la dermis, a la fábrica? Entonces, los resultados espectaculares suelen venir de tomar oral, ahora vamos a ver cómo utilizarlo y tiene más evidencia, pero sobre todo de relleno inyectado de ácido hialurónico. Porque esto sí coloca con la aguja el ácido hialurónico en la dermis, por debajo. Esto, por supuesto, es un procedimiento médico con su aguja y su consulta. Y ahora, si en vez de ponértelo por fuera, hay cosas que mirar en la etiqueta antes de pagar.
Por boca, el ácido hialurónico no llega entero a ninguna parte. Es demasiado grande para atravesar la piel del intestino tal cual, así que se rompe en trozos. Y una parte de esos trozos sí pasa a la sangre. Pero sí se ha visto cuando se han medido mejoras modestas en hidratación y en líneas finas. Nunca en arruga profunda. Aunque al menos, a diferencia con el serum, el resultado sí es duradero. Pero si vas a comprar ácido hialurónico, conviene comprarlo con esa expectativa. Entonces dices, vale, voy a comprar ácido hialurónico. Aquí vamos a encontrar diferentes palabras. Alto peso molecular, bajo peso molecular o hidrolizado. Todo esto es el mismo ácido hialurónico cortado en trozos de distinto tamaño. Y la evidencia que tenemos se inclina hacia los trozos pequeños, que son el hidrolizado y el bajo peso molecular. Y la mayoría se fabrican por fermentación de unas bacterias que ponen en un tanque, igual que se fermenta el pan. Otros suelen sacarlo de tejido animal, así que si quieres evitarte esto, conviene mirar bien en la etiqueta o preguntar. Ahora, ¿cómo tomarlo? Lo que manda aquí es la constancia, más que la hora. No hay un momento mágico del día, ni hace falta tomarlo en ayunas ni con la cena. Lo que cuenta es tomarlo todos los días, sin saltarse semanas. Y las dosis que se han usado en los estudios rondan los 120 miligramos diarios, que muchas veces es una dosis muy inferior a la que puedes encontrar en el mercado. Lo que se ha descrito con el hialurónico son molestias leves, alguna digestión pesada, algún dolor de cabeza, poco más. Pero si aparece picor, enrojecimiento o hinchazón, se debe dejar y consultar de inmediato, sin darle vueltas. Y hay 3 situaciones en las que conviene preguntar a tu médico antes de tomar nada: embarazo, lactancia y un proceso oncológico de cáncer activo o en tratamiento. Más que nada porque no tenemos datos suficientes en estas poblaciones. Y si hablamos de ácido hialurónico, lo que más evidencia tiene no es su aplicación ni en piel ni en rodilla, que aquí hemos visto que tienen cierta evidencia, pero modesta, y son las lágrimas artificiales con hialuronato de sodio. Esas gotas de farmacia para el ojo seco. Ahí funciona y está bien demostrado. Y ahí sí notas el resultado en el mismo día. Y el ojo seco es muy frecuente a partir de los 50. Ese ojo que arde a media tarde con arenilla al leer, o la pantalla que te obliga a parpadear a la fuerza. Mucha gente lleva años arrastrando esto pensando que es cansancio. Si te suena, seguramente tienes estas gotas en la farmacia de tu calle. Aún así, si has entrado en este vídeo por la piel, te diré, aparte del ácido hialurónico y otras cosas que hemos tocado, lo que más evidencia tiene de todo para mejorar el aspecto y sobre todo para no deteriorarlo, es tener cuidado del sol, que es lo que más rompe el colágeno, y evitar el tabaco. De modo que es importante tener clara la limitación del ácido hialurónico. Y es que rellena de agua, pero no crea estructura. Digamos que es el relleno blando del colchón, no son los muelles que dan el sostén. De hecho, si la malla de colágeno ha cedido y la grasa profunda de la cara ha bajado, el agua no devuelve la forma del rostro. Por eso, si hablamos de firmeza, esta es otra guerra, con otras reglas y con otras palancas. Y aquí tenemos que trabajar sobre el colágeno, la malla que sostiene todo. Y para alimentar esa malla con aceites, quizá te interese mi vídeo sobre los aceites caseros para la arruga. Son aceites que puedes preparar hoy mismo en casa. Te lo dejo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.